Breves anuncios, le pedimos ayúdenos a cuidar el orden del servicio. Por favor, revise su celular que esté en un modo silencio. Si usted dice, yo tengo un celular pero no le entiendo, pastor, pues ahí hay ujieres expertos en cualquier celular, no se lo van a romper. Le van a buscar ahí, le van a poner en modo silencio o en vibrador. Ahí tiraron uno por ahí. No le estamos pidiendo que lo tire, nomás póngalo en silencio o apáguelo. Pero si usted dice, yo no le sé mover, porque pues a veces pasa, no nos burlamos de eso. A veces pasa que uno tiene un celular y no sabe apagarlo, no sabe ponerlo en silencio. No se preocupe, hay ujieres aquí expertos en tecnología. Y le pueden apagar su celular y se lo prenden al final. Si ese es el servicio que usted necesita, ese servicio le damos. Si hay niños aquí, pueden estar arriba. Si va a estar aquí, solo que esté en orden, se lo pedimos de favor. Mañana el pastor Gustavo nos predica un discipulado para hombres, esto es regional. Invitamos a las iglesias del área a las 7 de la tarde, damos inicio mañana. ¿Cuántos hombres hay aquí, hermano? ¿Cuántos hombres hay? Mañana a las 7 de la tarde usted está invitado a un discipulado para hombres. A las 6 la iglesia va a estar abierta para la oración. El martes el evangelismo se llevará a cabo en Cuarta y Ángel Trías. Discipulado es mañana lunes, el evangelismo el martes entre Cuarta y Ángel Trías a las 7 de la tarde. El servicio de milagro ya lo pusimos en pantalla, el servicio de alegría ya lo pusimos en pantalla a las 7. La despedida de soltera de nuestra hermana Perla es el 6 de octubre. Y usted sigue, hermana. Y la conferencia de Nogales será del 10 al 14 de octubre. Si usted va a ir, ya decidió ir, hágamelo saber brevemente, rápidamente, por favor, para saber si usted va a la conferencia en Nogales. Es del 10 al 14 de octubre. Bien, son todos los anuncios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios, mis hermanos? Es una bendición, la verdad, lo hemos pasado muy, muy bien. La palabra de Dios ha sido excelente, ha edificado nuestras vidas. El último sermón que escuchamos esta mañana, un poderoso, poderoso mensaje. Podíamos sentir la libertad de Dios en ello y tomamos un excelente reto de alabar a Dios, mucho más de lo que lo hacemos, pero mensajes como esto nos traen a una claridad preciosa para hacerlo mejor y hacerlo más. Y muy bien, mis hermanos, pues sin más, yo creo que estoy agradecido por ello, usted de seguro también lo está, y pues vamos a abrir el corazón, no pierda detalle, vamos a recibir lo que Dios nos trae en esta noche de cierre. El avivamiento prácticamente termina hoy, mañana es un discipulado para hombres, pero este evento de avivamiento se termina hoy, así que vamos a abrir el corazón y recibir la palabra de Dios que el Señor nos ha enviado a través del pastor Gustavo. Dele un fuerte aplauso de afecto mientras él viene y nos predica. Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho esta tarde. Qué tremenda bendición de estar aquí una vez más. Dios nos va a ayudar. Le invito a que vaya al libro de Éxodos capítulo 4. Quiero darle las gracias a su pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a usted, amén. Son una hermosa, preciosa iglesia, amén. Linda ciudad. Se siente muy lindo en este lugar, amén. Estoy muy bendecido, ministrado y yo estar aquí, amén. Compartir la palabra a un precioso pueblo. Éxodos capítulo 4. Quiero hablar un mensaje titulado Restaurados en el monte de Dios. En el año, quizás usted lo escuchó en las noticias, pero en el año 2019, la famosa catedral de Notre Dame en París se incendió. Esto conmovió al mundo entero. La causa fue un descuido de los trabajadores. Estaban haciendo unas remodelaciones en ese lugar y el fuego predominantemente quemó la parte de arriba, más bien el techo, e inmediatamente cuando sucedió eso se comenzó a hablar de restaurar la catedral. Desde entonces se ha iniciado, ya está en marcha un proyecto de restaurar la catedral y lo que va desde este año hasta ahora han recaudado 840 millones de dólares y va a tomar más o menos de 10 a 20 años. La obra del reino también se centra en eso.
la obra de Dios. Sí es verdad que Jesús bajó para libertar, pero esa obra de liberación que Dios la hace a través de Jesús está entrelazada con Dios restaurar lo que el enemigo muchas veces daña en nuestras vidas, en el pueblo de Dios, amén. Y vamos a mirar una historia aquí, vamos a mirar a Moisés, está en el monte, y vamos a aprender algunas lecciones. Éxodos 4, versículos del 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciéndole: he aquí que ellos no me van a creer ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Versículo 5: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera, señal creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyesen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Restaurados en el monte. Vamos a considerar por un momento lo que pudiéramos llamar manchas del pasado. Moisés aquí, en este punto en su vida, ha arribado a un buen lugar, ha arribado a un monte. Ahora, este no es cualquier monte, este es un especial monte. Recordemos, Moisés había sido un pastor de ovejas por más de 40 años, y Moisés durante esos 40 años, durante su vida como pastor, había pasado por múltiples montes, muchos montes. Pero este era diferente. Aquí había arribado al monte de Dios. Y sabe, no hay nada mejor que estar donde Dios está, donde su presencia está. No hay nada mejor que estar en su voluntad y en su territorio, en su monte. Pero también debemos destacar algo, amén, que estando en el monte de Dios no es todo bendición, sino también trabajo. O sea, un trabajo que es de parte de Dios y nosotros colaborando con ese Dios. Un trabajo que Dios se propone hacer, ha empezado, está haciendo y quiere perfeccionar, amén. Nosotros colaborando con ese trabajo, la obra de su Espíritu. Ahora, si miramos la vida de Moisés desde este punto hacia atrás, lo que tenemos a un hombre arrastrando un pasado. Un hombre marcado por un pasado y también manchado por cosas que tomaron lugar en su vida. Marcado como, por ejemplo, por un Egipto que lo formó, lo moldeó gran parte de su vida, y que si no hubiese sido por la intervención y la misericordia de Dios, Moisés hubiese pasado de largo en la vida sin conectarse con el Dios viviente. Moisés hubiese pasado de largo en la vida sin dejar en la vida una huella. Pero Dios intervino como intervino nosotros. Y la historia de Moisés cambió por completo. El mundo ha hecho lo mismo con nosotros. Intentó hacer lo mismo, nos forjó, nos quiso privar de Dios, pero por la gran misericordia Dios vino a un encuentro en nuestras vidas. El pasado de Moisés fue un pasado no solamente con marcas de Egipto, sino también manchado por errores, manchado por errores personales, errores que lo llevaron en una dirección no agradable con su vida, errores que lo expulsaron al exilio, al anonimato, al él tener una vida muy, pero muy por debajo de lo que él había apuntado, soñado y querido. Moisés fue un príncipe en Egipto.
y estando en Egipto tuvo los beneficios de la corte de Faraón. Pero si miramos hacia atrás, los últimos 40 años, Moisés no había sido un príncipe, había sido simplemente un hombre en el anonimato, un pastor de ovejas. Nosotros también, como Moisés, venimos de un pasado, ¿verdad? Tenemos un pasado. Y por la gracia de Dios hemos arribado a donde hemos arribado. Estamos en donde estamos, amén, pero hay cosas que se aferran a nosotros, ¿verdad? Hay cosas que se pegan a nosotros, se aferran a nosotros. Las marcas de la vieja vida que teníamos sin Dios. Las marcas de nuestros Egiptos y los errores de nuestra vida, los errores del pasado y aún errores que toman lugar y suceden en el reino. Estos dos factores son los factores que vemos en la vida de Moisés. En la vida de Moisés, tratando de detener a Moisés para lo que Dios tenía para él, interfiriendo con lo que Dios tenía para su vida. Y estos factores también son factores que se meten en nuestra vida. Como pastor uno observa eso en la vida de muchas personas. Su pasado, marcas de su pasado, manchas, interfiriendo en lo que Dios tiene. Ahora vamos a tratar de mirar algo esta noche. Y vamos a tratar de mirar la dirección de la obra de Dios. Porque nosotros al examinar estos pasajes aquí, específicamente Éxodos capítulo 3 y Éxodos capítulo 4, podemos notar a Dios en nuestro pasaje, que no simplemente está hablando, Dios aquí en nuestro pasaje está hablando, pero también está obrando. Porque Dios es así, ¿verdad? Dios no es como los políticos que hablan, no hacen nada. Dios habla y obra. Dios hace eso. Dios habla, no solamente habla, sino que también obra en nosotros y a través de nosotros. Pero notemos el orden de cómo Dios está haciendo las cosas aquí. Ahora, Dios obraría maravillas en Egipto. Dios cumpliría la promesa que le había dado a Abraham, sacaría a su descendencia, la llevaría a la tierra prometida, pero Dios está haciendo algo aquí. Antes de hacer eso, Dios está haciendo algo. Dios está obrando en Moisés. Dios está trabajando con este hombre. Y Dios está trabajando, a mí lo vemos aquí, está trabajando en un tema, con el tema de la vara y con el tema de la mano. Su mano la vemos siendo restaurada. La mete, la saca, está leprosa, pero Dios dice, vuelve a meterla. No he terminado contigo, tengo planes. Y Moisés mete la mano y la mano, la ve restaurada y queremos enfocarnos en eso. Porque de eso se trata la obra de Dios. De eso se enfoca la obra de Dios. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos en qué dirección la obra de Dios apunta, bueno, apunta, aquí en este monte lo vemos apuntando en dos direcciones, liberar, pero también restaurar. Liberar, sí, sacar a un pueblo esclavo, oprimido, arrancarlos de la opresión de Faraón, plantarlos en la tierra prometida, pero también restaurar. Dios bajaría con poder y libraría a Israel. ¿Para qué? Para llevarlo a la tierra prometida, llevarlo a la tierra de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, esa tierra donde Abraham había arribado, amén, y había vivido en obediencia, amén. Dios retornaría a esa descendencia, pero la obra de Dios no se centra solo en eso. La obra de Dios no se centra solo en libertad, se basa también en restaurar, traer una restauración, una sanidad. El pecado produce daño. Y ese daño muchas veces que el pecado ha producido, muchas veces lo llevamos o lo arrastramos en el territorio de Dios. O sea, produce un daño muy profundo. Y Dios obra, nos liberta,
abre nuestros ojos, pero muchas veces ese daño que el diablo, el pecado ha producido, lo arrastramos a través del territorio de Dios. Y la salvación, la intención de Dios en la salvación, cuando nos salva y somos su pueblo, no es simplemente romper las cadenas del pecado, sino restaurar nuestra vida, sanar nuestra vida, restaurar cosas en nuestra vida que están dañadas, que están rotas, que no están sanas y necesitan ser sanas. Tenemos la historia de Jesús. Jesús está trabajando con un hombre, está ciego, un joven. Y sus ojos se abren, pero no está viendo bien. Ve los hombres y los ve como árboles. Y Jesús trabaja con este joven, le restaura su visión por completo. Amén. Hace una obra completa. Y hablamos en la mañana que Dios es un Dios bueno, quiere hacer una buena obra, quiere restaurarnos por completo. O sea, Dios quiere hacer una obra hasta el final, perfeccionar. Y Jesús está trabajando con este joven, le restaura su visión por completo, ve claramente y ve de lejos. Entonces, en la salvación, Dios intenta no solamente romper la cadena del pecado, pero la obra de Dios también se centra en restaurar. El problema es que la restauración que Dios quiere hacer muchas veces no es automática, no es instantánea, es un proceso. Es un proceso como lo vemos en la Biblia, por ejemplo, como lo fue con los muros de Jerusalén. Dios restaurando esos muros, errores. Le permitieron al enemigo entrar y dañar esos muros. Y la restauración de los muros no fue instantánea, fue un proceso. Fue una obra que envolvió un proceso, que el enemigo absolutamente se opuso y que los habitantes tuvieron que prestarse a eso. El enemigo, en el momento que escuchó que Nehemías había descendido para obrar bien a los hijos de Israel, se opuso por completo. El enemigo se opuso y los habitantes tuvieron que prestarse a esto. Entender, Señor, tú eres un Dios restaurador. Tú nos quieres restaurar y nosotros vamos a prestarnos a esto, a que tú restaures los muros de esta ciudad. Y se tuvieron que unir con Nehemías a este capítulo en su vida. Nehemías 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron, todas las naciones que estaban alrededor de nosotros se sintieron humilladas y conocieron que por nuestro Dios había sido esta obra. ¿Qué obra? Esta obra de restauración. Pues esos muros habían estado de pie, pero tuvieron que ser restaurados porque estaban dañados. En el pasaje aquí tenemos algo. Tenemos a Dios revelándosele a Moisés y revelándose lo que él iba a hacer. Que iba a ser Dios, iba a bajar y liberar a los hijos de Israel de la opresión de Faraón. Y vemos a Dios informándole a Moisés que iba a hacer eso. Éxodo 3, versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Moisés, esto es lo que voy a hacer, voy a libertar a los hijos de Israel. Pero también vemos a Dios mostrándole a Moisés lo que Dios quería hacer en Moisés. Y era restaurarlo a él. Una obra de restauración. Esta obra que Dios realizaría en Moisés sería una obra de restauración. Esta obra que Dios está haciendo en este hombre consistía en muchas cosas. Dios mostrándosele a él como un Dios restaurador. No solamente como un Dios libertador, que lo haría a través en los hijos de Israel, sino un Dios
sanando, trayendo sanidad, restaurando, reparando. En nuestro texto eso es lo que vemos. Y le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera, creerán a la voz de la postrera. Fíjese, esta mano es restaurada. Ahora, esto sucedió, iglesia, estando Moisés en el monte de Dios. No está allá abajo en Egipto, no, está en el monte de Dios, está en la presencia de Dios, está en el territorio. Si Dios traería libertad, si Dios liberaría, el éxodo tomaría lugar. Pero aquí Moisés está en el monte de Dios y Dios está haciendo eso, está restaurando la vida de este hombre. Esto sucedió estando Moisés en el monte y sucedió también porque Moisés colaboró con Dios aquí para que Dios pudiera hacer esto en su vida. Sucedió, Dios pudo restaurar porque Moisés paró de huir. Paró de huir. ¿Sabe? Hay personas que no paran de huir con sus vidas. Se la pasan huyendo, aún viniendo al reino. Moisés había sido un fugitivo en los últimos 40 años y aquí está en el monte y quiere hacer lo mismo. Está en el monte de Dios, está ante Dios, está ante la presencia, está ante esta zarza que está ardiendo y no se está consumiendo y quiere hacer lo mismo, quiere continuar haciendo lo mismo, quiere continuar huyendo. Está en el monte de Dios. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, y él dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se tornó culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se tornó vara en su mano. Moisés tuvo que parar de huir, tuvo que enfrentar ciertas cosas. Y cuando lo hizo, el poder de Dios se manifestó. Cuando lo hizo, el poder de Dios se involucró. El poder de Dios se manifestó primero en él y luego a través de él. Si es verdad que Dios se manifiesta cuando nos arrepentimos, pero también Dios se manifiesta cuando colaboramos con su obra de restauración en nosotros. Y eso va a involucrar a nosotros enfrentar ciertas cosas, encarar ciertas cosas en nuestras vidas. Cosas en nuestras vidas del pasado que tienden a perseguirnos. Y nosotros tenemos la tendencia de no enfrentar esas cosas y huir de ellas, sacarle la vuelta, pretender que no existen, ponerlas a un lado o patearlas para allá adelante. Dios dice, no, párale, trata con esto. Tengo planes para ti, quiero obrar en ti, quiero traer una completa restauración, sanidad, liberación, pero necesitas enfrentar esto, necesitas tratar esto, necesitas cerrar este capítulo. ¿Sabe? El diablo no se ve desafiado cuando nosotros no enfrentamos cosas en nuestra vida. Esa serpiente no se vio desafiada mientras que Moisés huyó de ella. Pero en el momento que Moisés se detuvo en ese monte, se dio media vuelta y la encaró, esa serpiente se vio desafiada. Se vio encontrada con el poder de Dios. Cosas se quebraron, cosas murieron, cosas quedaron atrás. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se tornó vara en su mano.
Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Nueva Versión Viva dice, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Me gusta cómo lo pone la traducción lenguaje actual, dice, háganle frente al diablo. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacerle frente. El poder de Dios está ahí para respaldarnos, para envolverse, para ayudarnos, pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacerle frente. Y cuando le hacemos frente, David le hizo frente a Goliat. Háganle frente al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe? Toda la obra de Dios está relacionado con su creación, girando en torno a este tema, Dios restaurando su creación. Eso lo habla muy claro Pablo en el libro de Romanos. La creación misma gime como una mujer que está en dolores de parto. Pero el plan de Dios es restaurar toda su creación, traerla a su estado original, restaurarla. Muchas veces el enemigo se filtra, y se filtra por diversos motivos, diversas razones en nuestras vidas, desobediencia, descuido, bajamos la guardia, nos conformamos, nos volvemos cómodos, dureza de corazón, y eso produce daño. Eso causa que el diablo entre y dañe nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro destino, las bendiciones. El diablo nos robe, tome territorio que no le pertenece, nos pertenece a nosotros. Y toma esto, nosotros detenernos y enfrentar, encarar ciertas cosas. Moisés había huido durante 40, era tiempo de dejar de huir. El tiempo de Dios había venido para Moisés, y para muchos el tiempo de Dios ha venido. Y era tiempo de dejar de huir, era momento de encarar cosas, enfrentar cosas, colaborar y trabajar con Dios. Que Dios quería libertar y Dios quería restaurar. Dios todavía está en ese programa, ¿sabe? Dios todavía está en el programa de libertar y de restaurar. Libertar a ese mundo esclavo, restaurar a su iglesia. ¿A cuál? A la iglesia del libro de los Hechos. Restaurar su iglesia a este prototipo aquí. Joel 2, versículo 21, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta, la oruga. Fui yo quien envié ese gran ejército destructor contra ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado, entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. La Nueva Versión Internacional dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, los grandes, los pequeños, las larvas y las orugas. Yo voy a compensarle a ustedes esos años, voy a restaurar. Entonces vamos a terminar, iglesia, hablando de las marcas del cielo. A Moisés aquí en nuestra historia lo vemos arribando con las ovejas de su suegro. Y es interesante de la forma como sale. Es obvio que sale con esas ovejas, con las cuales él había arribado ese monte. Y Moisés salió ¿para qué? Salió para atender lo que Dios lo estaba llamando. Así debemos salir de la iglesia, ¿verdad? Debemos salir como Moisés salió, enfocados en Dios, en la dirección de Dios, hacia las cosas de Dios.
Pero Moisés, al salir de ese monte, salió con su mano restaurada, tocada por Dios, sanada por Dios, y en esa mano con la vara de Dios. Todo apunta e indica a eso. Con la vara de Dios en la mano que Dios había tocado, restaurado. Éxodo 4, versículo 17, y tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las señales. Versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Indica en su mano. Ahora, esa vara sabemos que antes era de Moisés. Había sido de Moisés. Pero al salir Moisés del monte, esa vara ya no era de él. Esa vara era de Dios y estaba en la mano que Dios había obrado. ¿Acaso ese no es el plan de Dios? ¿Acaso, iglesia, esa no es la meta del cristianismo? Es mucho más que venir a escuchar un sermón, de irnos a casa y portarnos bien. Nosotros ser cada vez menos nosotros los dueños de nosotros mismos. Dios cada vez más el dueño de nuestra vida. El dueño de nuestra vida, de todo lo que nuestra vida tiene. Ser en este mundo lo que Dios quiere que seamos, posesión de Dios. Las cosas que tenemos, no nuestras, sino de Dios, y conscientes de eso. La obra del reino va de la mano con nosotros colaborar con Dios. Nosotros colaborando con Dios, Dios obrando una obra completa de restauración que culminará con la redención de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, la redención, la restauración de nuestros cuerpos. Dios tornará este cuerpo bajo en un cuerpo glorioso. Como fue al principio Adán antes de caer. Éxodo 4:20, entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. En su mano. ¿Sabe? Yo creo que esa mano era la mano que Dios había obrado en su vida. Esa mano que Dios había restaurado, que había sanado. Con esa mano Moisés tomó esa vara y se dirigió a Egipto. En la Biblia tenemos la historia de Naamán. Conocemos la historia de Naamán. Naamán era un hombre valiente, poderoso, pero tenía un problema, era leproso. Y Naamán se para delante del profeta. El profeta le manda por medio de su siervo que vaya al río Jordán, y Naamán se sumerge en el río de Dios, no en el río que él quería, sino en el río que Dios quería. Y haciendo eso, Dios restaura su cuerpo. Dios hace una obra completa de restauración y restaura su cuerpo como el cuerpo de un niño recién nacido. Segunda de Reyes 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Entonces, yo creo, hay cosas que Dios quiere restaurar como al principio. ¿Sabe? Esta iglesia no es una iglesia que ya tiene unos kilómetros, como la mía. Ya tiene más de 30 años. Y hay cosas que muchas veces que Dios quiere restaurar en nosotros. Nuestro amor hacia Él, no es que no le amamos, pero hay cosas que muchas veces como que enfrían nuestro amor a Dios, nuestro gozo, el gozo de la salvación. Dios nos quiere traer a ciertos lugares con Él, que estábamos al principio.
nuestro gozo, nuestra dedicación. Para que suceda eso necesitamos zambullirnos por completo en los ríos de Dios. Pero no me agradan, pastor. No es que si nos agradan o no, es Dios moverse. Es Dios moverse como queremos que se mueva, como se movió al principio. ¿Amén? Es Dios moverse. Es Dios glorificarse. Es Dios restaurándonos. De tener muchas veces ese efecto que produce daño, que nos estanca, que no nos permite avanzar. Es Dios obrando en eso, dejando cosas atrás, capítulos atrás, cerrando ciertos capítulos. Moisés, desciende a Egipto, han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es ir en las direcciones de Dios, hacia los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Hay un mundo de afuera que nos está esperando. Mientras Dios está trabajando con Moisés, hay un mundo allá afuera que lo estaba esperando. Hay gente que estaba sufriendo. Y muchas cosas estaban en la balanza. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no hubiese colaborado con Dios? No sé lo que hubiese pasado. ¿Qué pasará si nosotros no colaboramos con Dios? Si no permitimos que Dios obre y trabaje, restaure cosas en nuestra vida. Bueno, lo que sí sé es que gente va a sufrir. Nosotros vamos a sufrir, pero gente va a sufrir. Entonces muchas cosas están en la balanza. Hay muchas familias que están en la balanza. Hay ciudades, quizás naciones que están en la balanza. ¿Sabe? Yo he agregado mi granito de arena en México. Entiendo, aquí hay hombres que han dejado su vida, líderes, con una trayectoria. ¿Pero qué hubiese pasado si yo y mi esposa no hubiésemos respondido? Años atrás. Bueno, no sé qué hubiese pasado, pero algo bonito está pasando en Tijuana. Parejas se están salvando, parejas están respondiendo. Vamos a tener nuestros cosechadores. No estaría como estoy ahora en la voluntad de Dios, agradecido, saboreando la bendición de Dios, viendo la mano de Dios. Pero hubieron cosas que Dios tuvo que trabajar en mi vida. Hubieron áreas que Dios tuvo que restaurar en mí. Hubieron cosas que tuve que colaborar con Dios para que Dios obrara en mí. Y todavía necesito seguir haciendo eso. Salmos 80, versículo 1. David le está hablando a Dios aquí y lo mira como un pastor. Dice, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas sobre los querubines, escucha mi súplica, muestra tu poder y resplandece tu gloria. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Versículo 3, restáuranos, oh Dios. Derrama sobre nosotros tu mirada. Solo entonces seremos salvos. Señor, necesitamos que tú nos restaures, nos sanes. David le está orando a Dios y está viendo esa necesidad. Hay veces que usted y yo necesitamos ver esa necesidad. Amamos a Dios, no nos hicimos al mundo, pero Señor, yo necesito que tú me restaures. Quizás he bajado la guardia, me he descuidado, he permitido que el enemigo entre, dañe. Necesito que tú me restaures. Necesito continuar, necesito alcanzar todo lo que tú tienes para mi vida. Dios no solamente libertó a Israel, no solamente plantó a Israel, no solamente bendijo, también restauró a Israel, lo retornó a ese lugar de origen, Canaán. Se tomó la descendencia de Abraham y la llevó a ese lugar de origen donde comenzó todo. Un día vamos a terminar donde comenzó todo, en Dios, ¿verdad? Vamos a llegar a ese lugar. Entonces la obra de Dios se trata de eso. Se trata de ir por un mundo que está perdido de afuera, que está esclavo del diablo y que Dios lo va a librar, pero se trata de Dios también obrar en nosotros, restaurarnos, sanarnos, equiparnos y enfocarnos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Quiero que incline su rostro.
Eh,